Entonces voy a poner a grabar esta reunión. Trataré de no demorarme porque la idea es explicar el trabajo de la guía de esta semana. Pues si acaso hablamos algunas cosas de dirección, aunque he estado en contacto con la mayoría de acudientes, me faltan unos poquitos. Entonces, primero que todo, para todos y todas quienes estén aquí, muy buenas tardes. Yo espero que se encuentren bien, tanto de salud ustedes y sus familias, como que en el ánimo también, ¿sí? Porque para algunas personas estar encerrado tanto tiempo pues se torna complicado, ¿sí? El ambiente de la casa muchas veces no ayuda, pero pues, ¿qué podemos hacer en estos momentos? Lo que tenemos que tener es tolerancia y aguantar a ver hasta qué momento trata de volver esto a la normalidad. Obvio que ustedes ya se habrán dado cuenta que no va a ser tan fácil esa normalidad como uno la pensaba, pero pues al menos retornar otra vez a esos espacios como el colegio que a veces a ustedes les hacen falta. ¿Listo? Van llegando más. Listo, ya llegó María Fernanda. Quienes están acá, creo que de los que están aquí, miramos, sí, a la única que no pude hacer la entrega de de notas fue a Mónica Tolosa porque el número celular de la cliente parece que no tiene WhatsApp, pero entonces por el correo les voy a hacer llegar la información. Pues resumimos, me tomé el trabajo de hacer una especie de boletín entre comillas para que ustedes y sus acudientes estén pendientes de qué materias resultaron perdidas ese periodo que pasó, que se acabó el 30 de abril. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, pues ahí sí es para que reflexionen ustedes y como les escribí a los acudientes, tengan presentes si es que han tenido problemas con el internet, han tenido problemas, no sé, con el acceso al computador, si es que no tienen, o que para que me comenten y con eso uno informa a los profesores. Porque algunos perdieron, pero pues uno llama a los teléfonos que dieron ahí al principio del año y no contestan, ¿sí? O los acudientes pues dicen que ahí lo ve juicioso, pero en realidad no están entregando nada. Ocurrió en algunos casos que algún estudiante hasta el último día de plazo comenzó a entregar como los trabajos de 14 materias y obvio no alcanzó. ¿Mm? Entonces pues yo espero es que estén al tanto de los trabajos. Listo. No sé si tienen alguna pregunta sobre lo que sea dirección de curso. ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda para poder pues responderla antes de comenzar a explicar lo que es la guía de trabajo? ¿Listo? No sé si tiene alguna duda. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna inquietud? Nada por acá. Ya se va a volar Hernández, pero si acabó de llegar. Era una propuesta para todos. Listo, ¿verdad? ¿No tiene ninguna pregunta? Bueno, lo de Edmodo. Ah, bueno, es que algunos me han entregado trabajos por Edmodo, otros por correo. Mi idea era que ustedes se inscribieran a Edmodo para que enviaran los trabajos por ahí. ¿Listo? Entonces, para que se inscribieran en Edmodo yo hice un video. Igual tengo los códigos para que tengan en cuenta. El de 10.2, el código es el que voy a escribir en el chat. Y pues en el caso de que puedan conectarse a Edmodo bien, porque es que me queda más fácil calificar y además ahí sale la nota de una vez. En cambio por el correo, como toca buscar entre todos los que llegan, es más complicado. Pero no hay problema si usted me envía por correo o por Edmodo. ¿Listo? Ahí a Stephanie le escribí en el chat el código para que lo anoten. Eso es lo de Edmodo. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más preguntas hay? ¿Alguna? No, listo. Hasta este momento, lo que llevamos es entrega de notas del primer periodo. Se dieron haber dado cuenta que les envié en el correo una planilla con las calificaciones. ¿Listo? Entonces, pues eso no es ningún misterio. Ahí salen los trabajos que ustedes entregaron o no entregaron y sale la calificación con la conversión a lo que va a salir en el boletín ahora, este año, que es lo de bajo, básico, alto y superior. Todas las materias van a salir así. No sé si en todas le entreguen número de nota, o sea, el promedio que usted estaba acostumbrado, pero por lo menos de mi parte se lo dejé ahí para que usted pues no pierda esa costumbre y vea cómo se convierte la nota. ¿Listo?
La única nota en el boletín que yo les dije que les había entregado fue química, que no, el profesor no la subió, pero pues la otra semana que salga el boletín nuevo en esa ya se sabrá qué sacar. ¿Listo? Los trabajos que llevamos la semana que pasó y estas son ya de segundo periodo junto con uno adicional que yo había dicho que iba a posponer y que algunos me entregaron porque pues la asignación en Edmodo la había dejado y me falta ponerla en la planilla, pero ese trabajo de los robotcitos lo voy a dejar para este segundo periodo, que les voy a explicar si alcanzo al final del video, pero pues no se afane por ese trabajo si no lo ha hecho, porque ese trabajo va a ser para después de las vacaciones de mitad de año, ¿listo? Entonces, quienes ya lo entregaron, pues ya tienen su nota listo, ya salieron de ese trabajo. Quienes no, pues igual el plazo todavía está, está pendiente, ¿listo? Ahora, de la semana pasada, un ejercicio básico de binarios, que son unos números que sirven para la electrónica, para los datos, ¿sí? Como se va a dar cuenta este mes, o sea, mayo, y el principio de junio, mi idea va a ser no tocar computador para que usted haga simulaciones o algún trabajo por el estilo. Entonces, por eso lo de los robots se dejó pendiente. ¿Sí? No lo vamos a trabajar porque en algunos casos hay problemas con el acceso a Internet. Entonces es difícil si no tiene Internet utilizar ese simulador. Y pues eso implicó que me tocó cambiar un poquito los temas que iba a tratar, porque si usted tendrá notas en el cuaderno, y yo le había dicho al principio, la idea era trabajar algo de robots, pero eso implica tener materiales que no le voy a pedir en este momento, porque no lo voy a poner a correr por eso. Hay prioridades diferentes. Y segundo, pues vamos a tratar de utilizar más bien el cuaderno para hacer los ejercicios que son de una lógica que se llama lógica binaria, que es lo que voy a explicarles ahorita. Entonces, para resumir esa parte, todo lo que se va a entregar este mes y el próximo se hace en el cuaderno. Lo que yo le voy a explicar hoy es una ayuda. Si usted la puede hacer en su casa con su computador o su celular, bien, pero si no, no se preocupe, haga lo que entienda en el cuaderno. Eso sí, mi idea, porque las guías, es difícil de condensar todo ese tema en una guía, pero he tratado de hacerlo lo más claro posible, es que aprovechen esas lecturas junto con lo que hablemos aquí para que usted entregue los ejercicios. ¿Listo? Último detalle, los plazos de las entregas yo los tenía antes para los domingos, ahora lo paso para el sábado. ¿Listo? Entonces es un día como para tener el domingo para revisar y no recargarme de trabajos el lunes. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, pues es explicarles la guía de esta semana. Aprovechamos que el lunes entonces va a tener tiempo para que de aquí al sábado me entregue el ejercicio. En lo que yo revisé la semana pasada, solo 2 estudiantes vi con problemas en la división. Pues yo sé que todos, ¿sí? A estas alturas se supone deberían saber dividir y entre 2, que es lo más fácil, ¿sí? Pero se nota que en algunos casos todavía se están apoyando en la calculadora, cosa que pues preocupa, no es que no debería ser, pero pues a nivel de que usted ya está en décimo, una división no debería estar haciéndola con calculadora y mucho menos una división entre 2, ¿sí? Porque muchos dividían 30 entre 2 con calculadora. Yo no entiendo cómo en su mente todavía pues está difícil ese proceso, ¿sí? Hay que analizar cómo funciona. Y adicional que en la guía se explicaba la parte de la división y en ningún lado decía que debía dar decimal, debían dar enteros. Y algunas personas me entregaron las divisiones, entonces digamos que si dividía 31 entre 2, en la división que escribía ahí en el cuaderno escribía 15,5. Entonces se notaba que lo hacía con calculadora, no lo hacía a mano. Y eso es un problema para la conversión de los números binarios. Pero bueno, listo. Si tiene inquietudes al final de esta parte, pues respondemos lo de la división. Pero pues yo imaginaría que esa parte no debería tener tanto problema. Bien. Vamos a ver la guía de esta semana. Voy a abrir acá en el computador esa guía. No sé si la haya visto, porque la semana anterior, pues la idea de la videoconferencia era explicar y así dar pauta sobre lo de la conversión, pero pues no tenía tanto problema eso. Vamos a ver la guía de esta semana y vamos a revisar pues qué es lo que deben hacer. 20, 18, listo, 10, 2. Aquí está. Bien, le voy a tratar de resumir para qué sirve todo esto que se trabaja en las guías
¿sí? Y pues luego de eso nos adentramos en cómo funciona esa parte del proceso. Lo primero, la parte de la electrónica que vamos a utilizar, que es la lógica binaria, ¿sí? Como ve el título, es una lógica que sirve para los procesos que hacen los sistemas de sensores y de computadores. ¿Sí? Pues sin ejemplos es difícil, es como enseñarle a cocinar a partir de guías. ¿Sí? Si usted no practica, no ensaya, pues no puede aprender. Porque en teoría uno podría aprender a hacer unos frijoles bien buenos, pero si en la práctica no sabe ni siquiera usar un cuchillo para cortar cebolla, pues graves. Entonces, esta parte, pues como le dije, voy a tratar de evitar el uso del computador. Igual necesito que entienda que es un ejercicio, unos ejercicios que se utilizan para hacer el diseño de computadores. Y de hecho, los primeros computadores se basaban en esto que usted va a ver ahorita, que no es difícil, ¿sí? Como dice el título, pues es lógico, es aplicar una cuestión de lógica sobre cómo funcionan unos aparatos y cómo se combinan los binarios esos para crear una salida, pero pues no va a tener ninguna complicación, sobre todo si le presta atención a cómo funcionan los elementos que están acá. No le voy a resumir la guía, eso sí espero que usted la lea, pero en lo que me voy a enfocar es en los tres aparatos que vamos a encontrar aquí al final. Esos simbolitos de color verde que hay aquí, ¿sí? Que en este caso, si usted estará viendo la pantalla del computador, hay uno que es un triángulo que dice en un lado entrada y por el otro, que es la punta de ese triángulo, dice salida. Y ese elemento como tal se llama compuerta, ¿sí? Una compuerta, usted descomponga la palabra, la compuerta, si separa el prefijo y deja solo el final, que es puerta, pues es un elemento por el que puede entrar o salir algo. Y en este caso es entrar o salir corriente. ¿Listo? Pero la idea es que esas compuertas combinadas entre varios tipos de esas compuertas me permiten crear una función. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar aquí rápido el cuadrito y luego de esto con el simulador, como le decía, revisamos cómo funcionan. Este cuadro no se va a correr ahora sí. Listo. Entonces, la primera compuerta que está aquí en el triángulo se llama la compuerta inversora o en el inglés dice NOT. Si usted ve este cuadro que está aquí, que estoy ampliando, ese es el cuadro del funcionamiento de esa compuerta. Esos son cuadros que usted en teoría debería aprenderse. Sin embargo, en el cuaderno usted simplemente hace un apunte y busca cómo funciona. Revisa porque la guía está. Fíjese que lo que tenemos acá son números 0 y 1 o 1 y 0. ¿Qué va a pasar con esas compuertas? ¿Sí? Son como llaves del agua, como registros. Si usted ve estos cuadros que están aquí en la parte del centro de la presentación, ¿sí? Se dará cuenta que en el cuadro que está a su izquierda, ¿sí? Hay un cuadro que solo tiene un sistema de entrada, tiene una flecha con una palabra entrada. En el centro de ese recuadro hay una función, ¿sí? Y en el otro extremo hay una salida. Está la salida. ¿Listo? Juan Gaitán, dígame, ¿qué necesita su merced? ¿Va a opinar algo? ¿Sí está? Gaitán. No, profe, me equivoqué. Ah, fresco, listo. No, que pensé que de pronto iba a preguntar algo. Listo. Entonces, tenemos una entrada, una función y una salida. Quiero que se imagine en este caso que lo que va a ingresar es corriente, la electricidad. Dentro de ese cuadro se va a realizar alguna tarea y por el otro lado va a salir corriente. Digamos que en ese sentido, ¿sí? Por ahora es difícil entender pues cuál es esa función, qué es lo que pasa ahí, ¿sí? Si yo miro el cuadro de la derecha ahora, tengo una imagen donde ahora hay dos líneas de entradas, por dentro hay algo y en el otro costado hay una salida, ¿sí? Si usted lo piensa como la lógica matemática normal, si yo digo que la función que hay en el cuadro de la derecha, que tiene dos entradas, es la suma, si digamos en la entrada superior ingresa el número 2 y en la entrada inferior ingresa el número 3, la función suma haría la combinación entre el 2 más 3 y la salida sería 5. Sería algo así si hablamos de números. Pero como vamos a hablar ahora es de corriente y vamos a hablar es de números binarios, o sea, de los unos y ceros que hicieron en el taller pasado, pues ahora hay que ver qué tarea tiene
cada compuerta cuando entre esa corriente de 1 y 0 por acá. ¿Listo? Detalle, la corriente cuando está activada, como se va a dar cuenta en la guía, se trata como un número 1. ¿Sí? O sea que cualquier cosa que esté prendida, si usted tiene un bombillo prendido en su pieza, está en estado de 1, está encendido. Pero si ese bombillo se apaga, ahora el estado de ese bombillo será 0. Entonces, eso es cómo funciona la lógica dentro de un sistema de circuitos. Pero ahora hay que hacer que eso tenga un significado para alguna máquina. ¿Listo? Se va a dar cuenta que este ejercicio que vamos a explicar no es difícil. Lo difícil va a ser entender y acordarse cómo funcionan estas compuertas. Entonces ya dijimos, primera compuerta, esta que parece un triángulo, que se llama compuerta inversora, que en inglés se llama no. ¿Listo? La palabra inversora quiere decir que invierte. Entonces, si usted por la entrada ingresa un 0, o sea, no hay corriente, esa compuerta mágicamente por el otro lado le ingresa le devuelve lo contrario. O sea, 1 enciende algo. Cosa contraria, si usted por la entrada le ingresa a esa compuerta un 1 de corriente, o sea, encendido, por el otro lado le devuelve lo contrario, que es estar apagado. Ya, eso es la función de esa compuerta. Nada más. Tenemos otra compuerta, que es la compuerta de la suma. ¿Listo? Esta compuerta de acá, fíjense la forma, es diferente a la que estaba arriba. La de arriba es como un triángulo, pero tiene una sola entrada, una sola salida. La suma tiene 2 entradas, tiene una forma como aquí curva y en el otro lado tiene una punta como medio ovalada y tiene una salida. Y la función que tiene esa compuerta es la que está en este cuadro. Entonces, fíjese bien. Si por las 2 entradas no ingresa corriente, o sea, yo no le conecto nada de corriente, ¿sí? La salida será también sin corriente, porque lo que hace la compuerta es sumar electricidad, porque por eso se llama compuerta sumadora, ¿sí? Si en una de las entradas, como ven la segunda fila, ingresa corriente en una entrada, pero en la otra no, pues como hay algo de corriente que hay que sumar, pues sale corriente. Si en la tercera condición, igual, entra corriente por una de las paticas, pero pues es diferente a la de arriba, cambio el orden, pero sigue siendo lo mismo, sale corriente. Y si en ambas paticas de la sumadora entró corriente, pues va a salir. Entonces fíjese que lo que hay que entender es esa tabla, aprendérsela. Es lo básico, no tiene nada más de misterio. Entonces llevamos en resumen la inversora, que es la anterior, y la suma, que es la que estamos viendo aquí en la pantalla. Y la tercera, que es la de multiplicar, que es la que se llama en este caso compuerta AND, que si usted se fija, parece una letra D, quiero decir que en uno de los lados es plana, en el otro lado es curva. Tiene la función de multiplicar. Y esta compuerta lo que hace es la operación de multiplicar números como si fuese una tabla del 1, sencilla. Fíjense en la tabla. Si las entradas son 0, 0 en una entrada, 0 en la otra, 0 por 0, como multiplicamos, pues sale 0. La segunda fila. La primera entrada de esa fila es 0, pero la otra es 1. Pero 0 por 1 sigue siendo 0, por eso sale otra vez 0 que es apagado. Tercera fila. Lo mismo de arriba, solo que cambió el orden. 1 en una entrada, 0 en la otra, 1 por 0 es 0. ¿Sí? Y la única que va a tener algo diferente al final es si yo ingreso en ambas entradas corriente. Quiere decir, si ingresa un 1 en una de las patas, un 1 en la otra, pues sale un 1. Y eso es la parte más difícil de lo que va a ser la lógica binaria. ¿Listo? Como le decía, pues es complicado aprendérsela así de una cuando uno nunca ha visto ni siquiera un ejemplo de esta parte, pero pues lo que voy a utilizar con el simulador es para tratar de que quede un poquito más claro. Les repito, el simulador no es obligatorio usarlo, solamente es una ayuda que yo tengo aquí planteada. Si no entendió, si entendió a medias, si alguna parte le quedó complicada, ¿sí? Pregunte. En este momento es para que aproveche, levante la mano, active el micrófono y pregunte qué necesita que le explique nuevamente de esa parte. Mientras de pronto alguno se anima, pues recordarle que la semana pasada vimos los binarios, que son los unos y los ceros. Que necesito que se acuerde que cuando hay un 1 en un circuito es que algo está prendido. Cuando hay un 0 es que está apagado. Y
lo que vamos a hacer con estas compuertas es hacer operaciones con esa corriente. ¿Sí? Que si usted se fija en las compuertas, tiene una entrada y una salida, o tienen dos entradas y una salida, dependiendo de la forma como entre la corriente y dependiendo de la operación, ¿sí? Que se da sobre todo por la forma en la que está el dibujito, que eso es lo que le digo, es difícil de aprenderse, pero pues con la práctica es que se llega a eso. Esa operación se refleja en que al final va a salir algo, va a salir o corriente, que será 1, o apagado, que será 0, para que algún circuito funcione. ¿Listo? ¿Preguntas, inquietudes, dudas? Manifiéstese en señales de vida. No. Listo. ¿Nadie más? Bien. Entonces voy a remitirme aquí al simulador que voy a trabajar. Yo no sé si habré respondido por todos. No sé, no me acuerdo si el profesor Hugo les enseñó sobre el Croclip, pero si no, pues aquí lo miramos rápido. El programa no es muy complicado. Listo. Tengo aquí esta pantallita que es un programa para simular circuitos. Ahorita le digo dónde lo puede descargar si lo necesita. Bien. En este sistema hay muchas opciones. No me acuerdo si en octavo alguien le ha enseñado sobre este circuito, pero pues si se le olvidó, ya que tengo interruptores, tengo pilas, tengo bombillos, lo que sea. Pero me va a interesar para este año lo que se llaman compuertas lógicas, logic gates. Fíjese que al momento de darle clic salen más elementos. Y dentro de esos está la compuerta, que en este caso es la inversora, la compuerta, que es la suma, y la compuerta, que es la multiplicación. ¿Listo? Son esas tres, que son las mismas que están en la guía. Esas tres compuertas, como le dijo, yo le puedo ingresar corriente y le puedo revisar a ver qué pasa al final. Le puedo utilizar estos interruptores. Voy a cambiar de sentido, voy a dejarlos verticales, ¿sí? Y al final hay unas especies de círculos que son como bombillos, que igual voy a dejar uno de forma horizontal y voy a traer otro de forma vertical. Fíjese lo que pasa aquí. Conecto interruptor con bombillo. Aquí es simple. Si oprimo el botón, se prende el bombillo. Si cierro con el interruptor, se apaga el bombillo. Eso es lo único que hace esta parte. ¿Ya? Nada más. Ahora, si yo conecto la entrada al botón, quiere decir que en el momento en que prende el bombillo, está entrando corriente a la compuerta. Fíjese que salen unas rayitas de color rojo aquí. Indica que hay electricidad. Y para el final, conecto este bombillo a la salida. Fíjese que esta es la compuerta que invierte. Quiere decir que si yo oprimo, se prende el bombillo a la entrada, pero entonces a la salida tiene que estar lo contrario, apagado. Si yo apago el bombillo, a la salida debe estar pues lo contrario de apagado, que será encendido. ¿Listo? Esa es la básica de la parte de la negación o la NOT. Para este caso, ya no necesito una entrada, sino dos, porque son dos paticas de esas, ¿no? Esta es una. Aquí copiamos esta otra. Esto acá. Esto acá. Listo. Ya no le voy a ingresar una entrada de corriente, sino dos. Quiere decir que a este pin le conecto el botón, al segundo pin le conecto el segundo botón y le voy a conectar unos bombillos para ver qué pasa en cada momento. Y aquí está el bombillo de salida. Como es la compuerta de la suma, ¿sí? Que es la que estaba aquí, necesito que vea que en el caso de que las entradas sean 0, la salida no se prende, pero cuando se prende alguna, se prende la salida. Entonces, si prendo acá, se prende la salida, si prendo acá, se prende la salida, y si prendo las dos, se prende también la salida. Eso es una lógica simple. Y, por último, voy a hacer eso ahora con la multiplicación. Multiplicar. Entonces, 0 por 0, porque recuerde que 0 es estar apagado, será 0. Si prendo acá, sigue saliendo 0. Si prendo la de abajo, sigue saliendo 0, pero solamente cuando encienda las dos es que se va a prender la salida. ¿Y cómo veo eso de los números binarios? Ahí salen los números. No sé si ahora se estará dando cuenta que se llenó de números esa pantalla.
Si yo prendo el bombillo, fíjese que aquí se convierte en 1. Hay 3 unos, pero en realidad es que la corriente de este botón está llegando a la compuerta. Por eso hay un 1 ahí. Si yo prendo el otro, ese 1 está llegando a la compuerta y pues como esta es una multiplicación, la entrada 1 de arriba por la entrada 1 de abajo, 1 por 1 será 1, la salida sencilla. Ya, eso es todo lo que hacen las compuerticas de este sistema. Como le digo, es la dificultad aprenderse cómo funcionan esas compuertas para que pueda hacer el ejercicio que se supone hay para esta semana. Preguntas, dudas, inquietudes. Si algo no entendió, hable, por favor, hable. Por acá está el micrófonos prendidos. Está el chat también para que escriba si acaso no puede participar con el micrófono o le da pena hablar. Hable. Necesito que esta parte le haya quedado clara para poder seguir. Que entienda cómo funcionan estos aparaticos y qué hace cada uno. Tener presente que cada uno tiene una función diferente, por eso es la forma, y que dependiendo de esa función es que va a funcionar el circuito que uno vaya a hacer. Pregunten. ¿Sí? ¿Nada? ¿Ninguno? Es que les da pena, profe. Profe, ¿Sí? ¿por dónde se descarga el programa? Ahorita le digo, pero ya le voy a decir dónde está el programa. Eso tratará de dejarlo al final. Ah, listo. Primero lo de la teoría y después lo demás. ¿Listo? Dice Stephanie Michelle que lo de modo no tiene cuenta. Ah, ok. Ahorita te digo cómo es. La idea es crearla. Si no tienes cuenta hay que crearla. ¿Listo? Entonces yo ahorita te paso el enlace del video para que mires cómo te inscribes. ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí. Profe, ¿solo vamos a utilizar esas 3 compuertas? ¿O Sí. es que lo que pasa es que estoy viendo las otras arriba? Entonces, Exacto, solo esas 3. Solamente esas 3, nada más. O sea, por la parte que estamos... Ah, dice Michelle que ya. Listo. Que solamente se usan esas 3 compuertas. Sí, porque la idea es hacer los ejercicios solo con esas 3 operaciones. Invertir o cambiar, que será la primera. La suma, que es la de la mitad. Y la multiplicación, que es la de la derecha. Nada más. Las otras hacen cosas más complicadas, pero pues no son útiles para lo que vamos a ver. Por ejemplo, acá hay multiplicaciones que son de 4 paticas. Miren. Saco, por ejemplo, esta de acá y multiplica 4 entradas por una salida, pero pues no necesito yo eso. Esta tiene una multiplicación y tiene negación, por eso aquí sale un 1, porque tiene un circulito al final, así como esta que es la negación. Por eso sale el 1. Pero no necesitamos todo eso, solamente las 3 que están ahí. ¿Listo? ¿Ninguna otra pregunta? Entonces, miremos el resto de la guía para que veamos ahora sí lo de la función del programa, si quiere, ya sabe que no es necesario, porque la idea es que hagan esto solamente en el computador, en el cuaderno. Entonces, ahí están los ejercicios. El ejemplo es este. Dice acá, circuito lógico. Eso es un circuito lógico. Si lo alcanza a ver, lo que está en la parte de arriba, es el circuito que se construye utilizando compuertas. Y no quiere decir que eso sea lo único que se puede hacer. Se pueden hacer muchas cosas dependiendo de lo que uno necesite. Por ejemplo, si yo fuese a hacer un robot que necesita buscar siempre dónde están los lugares de mayor luz, ¿sí? Que es un robot que tiene que estarse recargando. Imagínese un robot que vaya, sí, yo envío al correo el video. Un robot que vaya, por ejemplo, a la luna y que tenga que explorar, pero entonces se descargan las baterías, él tiene que estar siempre buscando los puntos de la superficie donde hay más luz, pues hay que hacer un circuito con compuertas para que el sensor de luz detecte eso y le diga al robot cómo moverse. Entonces se aplican algo de eso. O diferente en el caso de que sea al contrario, que necesites buscar lugares de oscuridad. Porque no sé, estoy haciendo un robot que haga la simulación de una lombriz. ¿Sí? No sé por qué se me ocurrió, pero igual usted se dará cuenta que las lombrices, al tener una piel más delicada, más sensible, pues no pueden estar expuestas a la luz, entonces tienen que buscar sombra. Entonces hacemos un robot que simule una lombriz que busque siempre lugares de más sombra, que si detecta algo de luz, pues se quite de ahí. Entonces, con esas compuertas se construyen ese tipo de elementos. Ese ejemplo que está aquí, traté de dejarlo lo más claro posible. ¿Listo? Dice, profe, qué pena que decías que se fue el internet. Ah, no. Igual en el correo les comparto el video, por si acaso.
Este circuito es un ejemplo, ¿listo? Y la idea es entender cómo funciona. Y con este ejemplo que está ahí, que ustedes deberán leer, igual ahorita lo revisamos así por encima, deberán entregar en el cuaderno hecho estos circuitos que están al final, que pues son un poco diferentes, no son muy difíciles, se va a dar cuenta, la cuestión es que son diferentes. Aquí hay un ejemplo, aquí hay un segundo ejercicio y un tercer ejercicio, ¿listo? Entonces, como se va a cerrar esta conferencia ya y mi idea no es demorarme mucho tiempo, les voy a pedir el favor, si se cierra, que se va a cerrar ya en cualquier momento, ingresen con la clave y el código que les di para explicar este ejemplo y les digo dónde descargan el programa si quiere utilizarlo para que puedan revisar. ¿Listo? Entonces ya los espero y ya nos vemos.